Buenos días, hermanos. Hoy me toca a mí darles una continuación a las clases que ha dado Paco con respecto a toda esta serie de clases del Sermón del Monte. Y la clase que me tocó hoy es un poco más al seguimiento de una clase que me tocó dar hace unos meses. Nada más como un breve resumen, en aquella vez la clase era cómo orar. Y el principal mensaje de esa clase era que al orar lo teníamos que hacer en nuestro espacio, ¿no? No se trataba de orar simplemente en la esquina para que todos me vieran, o orar afuera de la iglesia para que todos pudieran ver cómo estábamos orando, para que vean, mira esa persona, cómo ora. No, el Señor nos pide que oremos en nuestro propio espacio, en nuestro propio tiempo, y que le dediquemos al Señor exactamente el tiempo que Él necesita, ¿no? Entonces, hermanos, hoy nos va a tocar ver el Padre Nuestro, y es simplemente no nada más una oración. Digo, todos los conocemos el Padre Nuestro. Yo que inicié como católico, pues bueno, nos lo sabemos desde chiquitos y de grandes, y también los que crecieron como cristianos, y es una oración que tenemos muy arraigada, que no la sabemos de memoria, pero que debemos entender realmente el significado, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo realmente del Padre Nuestro, no? Porque realmente si entendiéramos cómo oramos, cambiarían muchas nuestra relación que tenemos con el Señor, si entendiéramos cómo debemos orar y el por qué tenemos que orar, ¿no? Porque, hermanos, la oración es un medio para entrar en comunicación con el Señor, es una manera de reconocer la gracia de Dios, ¿no? Y lo importante es que al orar no nos deben guiar nuestros impulsos, no nos deben guiar nuestras emociones, y aquí es donde entramos el porqué del Padre Nuestro, ¿no? Alguien dijo una vez que rezar el Padre Nuestro te toma alrededor de 28 segundos. Entonces significa que en menos de un minuto yo ya me desocupé, pero no se trata de eso. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo oraba por horas, y oraba a veces de la noche al amanecer, o oraba por horas. No se trata de eso, pero no es la duración, sino lo que es lo que debe incluir la oración, ¿no? Entonces podemos ver lo que dice Mateo en 6, del 9 al 15. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas. Y esta versión trae deudas, yo siempre la conocí como nuestras ofensas. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y eso es lo que dijo Mateo. Y esto es algo que Jesús le enseñó a los apóstoles. Cuando los apóstoles veían y escuchaban a Jesús orar, entendieron que algo les faltaba en su vida, ¿no? Y fue en ese momento que Jesús les enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Y el Padre Nuestro, hermanos, es una oración que debe ser aplicada. Son oraciones personales de cada uno, ¿no? Es una fórmula, es una comunicación con Dios. Quiero ponerles esto antes porque hay una información importante que no viene en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, y eso es lo que dijo Pablo a los filipenses: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica,
con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Aquí Pablo dice, no estés afanoso. Aquí te pide que traigas tú tus súplicas hacia el Señor, pero que le sea siempre con gracias. Que traigas todas tus preocupaciones hacia el Señor, pero con una postura de acción de gracias y presentárselas al Señor. Y antes de continuar, aquí es importante mencionar por qué lo del Padre Nuestro. En el Antiguo Testamento no hay ningún ejemplo donde un judío se dirija a Dios como Padre, o que se dirija directamente como si fuera su Padre. Y eso es excepto cuando nuestro Señor Jesucristo llega y lo implementa, ¿no? Desde la adopción, entonces ya nos podemos dirigir a Dios como nuestro Padre. Y entonces en la oración significa que debemos acercarnos a Dios con toda reverencia y confianza, como los hijos se acercan a un padre, bajo esa confianza, ¿no? Y que estén dispuestos a ayudarnos. Y cuando decimos Padre Nuestro, y que dijimos en plural nosotros, eso, hermanos, implica que debemos orar unos por otros, que no nada más es nuestro, no es mío, es de todos nosotros. Y la oración involucra no nada más para mí, sino para mis hermanos, ¿no? Aquí podemos darnos cuenta que la oración a Dios es propia de los cristianos, porque nadie puede llamar a Dios Padre sin antes ser hijo de Él, ¿no? Y la Biblia enseña que quien no es creyente es un hijo del diablo. Y ese ejemplo nos lo da Pablo en Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Y el nombre Padre es característico en el Nuevo Testamento, lo vemos muchas veces. El título de Padre se hace explícito y por medio de Jesús. Es un aspecto de Dios Padre, pero esta relación que solamente tiene Jesús con el Padre, ¿no? Aquí es donde Dios mismo nos muestra la relación que deben tener los padres con los hijos y cómo deben relacionarse hoy en día. Porque dice aquí el autor de la clase, dice, hay quienes reclaman el hecho de la oración del Padre Nuestro, no termina con la frase en el nombre de Cristo, como se nos enseña que debemos pedir, pero sí comprendemos que al decir Padre Nuestro, lo decimos gracias a la adopción que nos proporcionó Cristo. Entonces queda resuelto ese punto. Estamos orando en nombre de Cristo. No es una relación de igualdad, no es una relación de amistad, sino es la relación de padre-hijo. Es una relación de autoridad, sujeción. Y Jesús le dejó muy claro a los judíos que solo Él era el Hijo del Padre, pero también nos enseñó ya como cristianos a decirle Padre Nuestro, no porque tengamos la misma condición de Jesús, como Él sí la tenía, ¿no? Sino porque fuimos adoptados por el Padre, como sus hijos. Y como leímos en Romanos ahorita, Pablo usa la exclamación Abba, Pater, que es Padre en hebreo y griego respectivamente, pero siempre se hace en relación con la adopción que Él hace de nosotros. Es la docilidad, una relación próxima que hay entre un padre y un hijo. No es un término lejano como que a veces usamos aquí en México, usted, ¿no? Que es un poco más de respeto. Dice, y está claro que esta relación Cristo la ha establecido entre los salvos y el Padre, y es muy íntima. Porque, hermanos, nadie de los que estamos aquí nacimos como hijos de Dios. Nadie. Sino que fuimos adoptados e incluidos en su familia por su santa voluntad. Mateo escribió en Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
Aquí nuestro Padre está escuchando en el cielo cuáles son nuestras necesidades y nos las hace o nos las suple amorosamente, ¿no? Pero aquí, hermanos, hay que entender que no significa que el Señor necesite nuestras oraciones para recordarles lo que nos hace falta o para informarle de nuestras necesidades. Él ya sabe eso, ¿no? Juan Calvino escribió algo que aclara esto que a mí me hizo mucho eco. Los creyentes no oran con la intención de informar a Dios al respecto de las cosas que Él desconoce, porque aclaramos, Él conoce cada un aspecto de nuestras vidas. O no oramos para incitarlo a cumplir su deber o para apurarlo, ¿no? Señor, ¿por qué te estás tardando tanto en responderme mis oraciones, no? Oramos, hermanos, porque así podemos despertarnos, así podemos buscarlos. Y lo más importante, oramos porque así podemos ejercitar nuestra fe. Porque el orar es ejercitar la fe. Es ejercitar la fe en la meditación de las promesas que el Señor nos ha hecho, ¿no? Para que el Señor alivie las ansiedades que podamos tener y que todos los problemas que tengamos se las dejemos en sus manos. En un resumen que dice aquí, en una palabra, oran con Él con el fin de declarar su esperanza y la expectativa de las cosas buenas para ellos mismos o para otros, pero que siempre van a estar en Él. Entonces, hermanos, orar es un ejercicio de fe. Es un ejercicio para que todos podamos meditar en las promesas que Él nos ha hecho, ¿no? Y no sé si antes de seguir hay alguien que tenga un comentario, alguna. Hugo, gracias. Buenos días, sí, gracias, Sergio. El orar es un acto de humildad, porque el que ora es porque reconoce que hay alguien arriba del que dependemos de alguien, de un poder superior, en este caso de Dios. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en la enseñanza de los falsos maestros, es que buscaban ellos su propio ganancia financiera incluso, y desviar a la gente de Dios, porque ellos no creían en Cristo, no tenían no tienen ese respeto en Cristo, en Dios, no creen que haya alguien arriba de ellos. Por lo tanto, el cristiano que ora, cuando ora, está mostrando humildad, reconociendo que hay alguien superior, y no somos nosotros los que dependemos de nosotros. Gracias, Hugo. Sí, de acuerdo, nos pone en perspectiva ese tipo de situaciones a cómo se hacía antes en el Viejo Testamento y cómo cambia las cosas nuestro Señor Jesucristo con respecto a cómo debemos orar, ¿no? Nos permite tener una relación más íntima con el Señor, pues no ocupamos de nadie más, no ocupamos estar en el templo, puedes estar en tu propio espacio y tener una comunicación con el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, como les decía, la oración que hacemos en realidad tiene el objetivo de producir un cambio en nosotros. El orar no es para cambiar la voluntad de Dios, porque de hecho eso es imposible, ¿no? O cambiarle el plan al Señor. Pastor Alejandro lo tengo muy presente en muchas prédicas que ha dado. Nadie le va a cambiar el plan al Señor, pero sí al orar nosotros nos va a producir ese cambio, ¿no? El autor y C.S. Lewis dijo en una ocasión que cuando su mujer estaba muy enferma, sus colegas, que eran todos pues no creyentes, lo increpaban y le decían: oye, ¿por qué no le oras a tu Dios? Órale a tu Dios para que cure a tu esposa, ¿no? ¿Qué estás esperando? Y la respuesta de él es: yo no oro para que Dios haga mi voluntad, sino para entender o para que me permita comprender la suya. Es decir, oro para yo entender la voluntad del Señor, no para que Él haga mi voluntad. Y ya entrando de lleno a lo que es la oración, cuando hablamos del principio, cuando uno dice Padre Nuestro, eso se habla siempre en plural, y eso, hermanos, significa que
Es en plural porque estamos dentro de un pueblo, somos una sola familia. Todos, hermanos, somos los elegidos de Dios, somos hermanos. Y entonces cada vez que oramos no nada más tiene que ser por uno, ¿no? Cuando uno ora, a lo mejor vas a orar por tu familia, vas a orar por la situación, vas a orar por tus problemas y para que te guíe. Pero hermanos, somos hermanos en Cristo, también debemos orar por los que son nuestros hermanos, por los que están en necesidad, por los que sabemos que van a necesitar también del Señor, ¿no? San Agustín y Martín Lutero y muchos otros santos han dicho que no hay nada más maravilloso en toda la Biblia que el Padre Nuestro. Y esto no significa que al orar simplemente debamos recurrir al Padre Nuestro, ¿no? Y nada más. Lo que implica el Padre Nuestro, hermanos, que es un modelo de oración. Es un modelo que es completo, no le falta nada para cerrar los puntos de oración. Y podemos recurrir al Padre Nuestro siempre, en la condición siempre y cuando no sea algo mecánico. Como les dije hace rato, ¿no? Alguien dice que pues me puedo recitar el Padre Nuestro en 28 segundos, es en promedio, y ya terminé. Porque como el Padre Nuestro incluye todo lo que yo necesito, pues ¿qué más da, no? 28 segundos. No se trata de eso, sino se trata que cuando oremos realmente venga del corazón, ¿no? Y que venga con todo nuestro ser. La confesión de fe de Westminster nos enseña que no nada debemos orar por todas las clases de personas que están con vida, pero también por los que van a vivir más adelante, ¿no? Pero nunca dice, y eso es cierto, nunca debemos orar por los muertos, perdón. Y esto es lo que ha enseñado Pablo, lo que dice en su epístola a Timoteo. Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y también lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:20, que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso, hermanos, yo me quedé pensando y meditando cuando leí esto, cuando estaba repasando. Es orar en futuro por aquellos que no verán los milagros del Señor, que no verán los milagros en personas, pero que serán creyentes del Señor. Y me vino a la mente Tomás después de la crucifixión, cuando ya el Señor Jesucristo se había aparecido a algunos, pero Tomás no había presenciado eso y básicamente era hasta no ver, no creer, ¿no? ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Bienaventurados los que han visto, pero sin embargo creen. Y hermanos, porque creemos es porque oramos, porque ahí viene la fe. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dedicaba horas enteras a la oración. En muchas ocasiones se levantaba desde el alba y oraba por horas seguidas, ¿no? Y para seguir, por decirlo así, desmenuzando la oración, decimos: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y esto implica, hermanos, todo lo que es santo es algo que pertenece a Dios y nunca se va a poder comparar con las cosas del mundo. Se refiere a un estado muy alto del Señor, es una categoría de pureza y magnificencia, porque implica lo que es santo no es pecaminoso, no es imperfecto ni temporal, que son como las cosas del mundo. Todos sabemos que las cosas del mundo son temporales. Todos los placeres, las riquezas o todo lo que te pueda dar este mundo es temporal, ¿no? Y al decir santificado sea tu nombre, significa, hermanos, santificar el nombre de Dios. Significa entonces respetarlo y darle el lugar que es por sus atributos y su carácter. Entonces, hermanos, cuando hablamos de esto de santificado sea tu nombre, significa que entendemos
que nos referimos a Dios considerando que Él es el soberano de todo, que Él es absolutamente puro, que es recto, es libre de pecado y libre de error. Entonces, hermanos, significa que aquí vamos a glorificar al Señor porque todo lo que Él hace es santo. No sé si alguien tenga algún comentario antes de continuar. Sí. Pastor Alejandro, gracias. Buen día. Como estás comentando, el Padre Nuestro primero nos indica que Él está en control de todo y que está en el reino, y que nosotros estamos sujetos a Él para santificar su nombre, como estabas diciendo. Asimismo, nos está diciendo que venga a nosotros el reino, que es la promesa más grande de Dios para la humanidad con la aparición de Jesucristo. Esa esperanza y esa posibilidad ni siquiera existía para nosotros. Entonces, esa es la siguiente cosa que Dios dice. Con Él, la posibilidad de que venga el reino a nosotros es muy grande. Sí. Posteriormente, y en orden de aparición de las peticiones, dice que se haga la voluntad de Él. No, la voluntad de Él se va a hacer, estemos de acuerdo o no, pero la manifestación nuestra de que se haga su voluntad es un acto de humildad, un acto de sometimiento completamente, porque dice primero en la tierra, y muchas veces ya sabes que hay cosas que nos pasan que no nos gustan. Sí. Y esta autoridad pues se extiende hasta el cielo, y después viene con las primeras cosas más interesantes, como que no debemos de tener necesidad de pan, que nos dé el pan de cada día, porque sin pan hay cosas que pueden pasar horrendas, como dice la canción, cuídese del hombre que tiene hambre, sí. No sabe lo que va a hacer. Y enseguida viene con que perdone nuestras ofensas, porque todos somos ofensores a Dios, igualándolas a como nosotros perdonamos a las ofensas de los demás, porque quiere Dios que nuestra manera de relacionarnos con Él sea también horizontalmente con nuestros hermanos. Sí. Y entonces, y para cerrar, que no nos deje caer en tentación, porque en el mundo que estamos, desde Eva y Adán, hay tentaciones por doquier. Entonces, una de las cosas que es petición, que no nos deje caer en tentación, porque sin Él caeríamos en tentación sin ningún problema. Y que nos libre del mal, que a veces ni lo notamos ni lo vemos, y no siempre está alrededor nuestro, pero siempre está Dios protegiéndonos, más allá de lo que siquiera pensamos. Entonces sí, realmente el Padre Nuestro expresa una serie de cosas que, si todo lo que comenté te pones a pensarlo, te mete a reflexiones más profundas y te mete a poder apreciar la interacción que tiene Dios con nosotros. Gracias, sí. Pastor. Y gracias porque complementa los siguientes puntos que vamos a hacer, y incluye y complementa lo que ya que vamos a ver, ¿no? Y como dice el pastor que empezó ahorita con el vénganos tu reino. Con esta frase, hermanos, se resalta un deseo inminente de que el gobierno de Dios, que es perfecto e infalible, venga a instalarse en nosotros y que reemplace así las condiciones que tenemos hoy en día, que hay en este mundo de depravación, de pecado, y que gobiernan aquí, ¿no? Entonces, donde se pretende aplicar una ley que es corrompida y que es degenerada, ¿no? Entonces, cuando referimos a vénganos tu reino, se refiere a eso, ¿no? Ese reino, cuando decimos no hay extorsión, no hay engaño o fraude, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y aquí es, hermanos, donde debemos entender o debemos manifestar la soberanía de Dios en este mundo. Y aquí es donde le pedimos, le suplicamos que su autoridad y su voluntad sean impuestas en este mundo, así de la misma manera como la cual Él gobierna su reino, que es el cielo, ¿no? Perdón, ¿una pregunta? Entonces, aquí es que no deseamos que sean cumplidos los deseos de los hombres, de los más ancianos, de los hombres justos o de los niños, que por tener una imaginación tierna sea inofensivo, o que sea un deseo desinteresado. Lo que deseamos, hermanos, y en verdad con urgencia, es que nuestro Padre, el Padre perfecto, que es justo, que es recto, que es amoroso, nos traiga orden aquí, y que sus preceptos rijan este mundo, que como todos ustedes ven, hermanos, es
lamentablemente es un mundo caído, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. Y se refiere no necesariamente a la necesidad de que nos tenga que alimentar cada día, sino significa que tenemos que tener una dependencia diaria del Señor, ¿no? Es una referencia donde aquí nosotros le pedimos al Padre para que sus necesidades sean cumplidas, ¿no? Porque no se trata de hacer una oración al año, Señor, te pido por mí, cuídame este año, gracias y nos vemos el otro año. O que, Señor, pues ya va a empezar diciembre, cuídame todo el mes de diciembre y cuida a mi familia. O por semana. No, es una oración que tiene que hacer diaria, porque esa es la dependencia que tenemos del Señor. Dependemos de Él. El Señor quiere que veamos una dependencia diaria de Él. Y hermanos, es evidente que el hombre, nada seríamos sin el favor de Dios, de un Dios amoroso que nos provee la bendición y que la verdad es el alimento diario, ¿no? Porque el trabajo que realiza el hombre para alimentarse a sí mismo, para alimentar a su familia, no es más que una provisión del Padre. Cada moneda que el hombre gana es una bendición que bajó de lo alto y es por la bondad del Señor, punto. No es porque nosotros nos lo ganamos, es porque el Señor nos lo está dando. No es por nuestros esfuerzos o porque le echamos muchas ganas, es una bendición del Señor. Y hermanos, aun cuando sabemos que Él no va a fallar, que nuestra mesa va a tener comida todos los días, esta oración en particular va a marcar una dependencia directa que tenemos con el Señor. Significa, Señor, síguenos dando, continúa cumpliendo tu promesa de alimentarnos y proveernos día a día, porque esa es la necesidad. Es la que tenemos, de tener el Señor que nos provee y nos cuide todos los días, no nada más cuando se nos ofrezca. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros agresores. Aquí estaba leyendo yo un comentario del doctor R.C. Sproul, que dice que esto le encuentra como la parte más difícil, o como lo pone, la parte más aterradora. Porque dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros agresores. Porque si la gracia de Dios está limitada nada más a mis pecados, y yo nada más perdono a otros, porque sí, entonces estaríamos en problemas, hermanos. Porque si no, en nuestra responsabilidad como personas que hemos sido perdonados, es para manifestar la gracia de Dios. Porque si alguien peca contra ti, si alguien te agrede, tienes que estar listo en ese momento para perdonarlo. No tienes que irte a tu casa y pensarlo, o porque ya esta persona te pidió disculpas, entonces te perdono. Desde el momento que alguien nos agrede, desde ese momento debemos estar listos para perdonar. El Señor nos perdona instantáneamente, nosotros debemos hacerlo igual. Y hermanos, demos por sentados que esta frase de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros agresores, demos por sentado que contiene una implicación especial, porque no está considerada para que la tomes literalmente, es para provocar una reacción. Y recordarnos que siempre debemos tener el compromiso de tenemos que proceder con misericordia y piedad con aquellos que nos ofenden. Literalmente, hermanos, dice que venga el perdón de Dios a nosotros de la misma manera en que nosotros aplicamos el perdón en aquellos que nos ofenden. Entonces, hermanos, y lo dijo ahorita el pastor muy bien, dice, cuando Jesús habla de perdón, cuando nos enseña que debemos perdonar, uno en nuestra relación vertical con el Padre, pero también es una relación horizontal con el hombre, porque realmente estamos obligados a perdonar a todos, ¿no? Y esto es un recordatorio que debemos proceder exactamente igual como el Señor
quiere que hagamos. Y no implica, porque eso puede, cuando no se tome literalmente, y vuelvo a repetir, porque es muy importante esta parte de la oración, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos perdonamos a nuestros agresores. Aquí no implica o daría a entender que el Padre, que nuestro Padre, se tuviera que regir a nuestra pobre manera de perdonar. Y que de esa manera pobre que perdonamos, entonces perdonar a los demás. Eso, como dice el autor de la clase, sería terrible, porque no hay ningún hombre que pueda perdonar de la manera que Dios lo hace. Hermano, nosotros deseamos ser perdonados a nuestra manera. Más bien, no deseamos ser perdonados a nuestra manera. Nosotros queremos ser perdonados en la dimensión que el Padre lo hace. Entonces, por lo tanto, repito, esa frase nos recuerda que debemos perdonar con la mejor de las disposiciones, con la intención de llevar nuestra piedad a aquellos que nos han ofendido, ¿no? Y que realmente mostremos cuánto valoramos el perdón y el perdón que hemos nosotros también recibido, ¿no? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Aquí algún comentario que leí del doctor Sproul que dice, esto es lo más incomprendido en esta oración, porque hay dos formas de usar el líbranos del mal en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, se fue al desierto y fue tentado por Satanás. Ustedes saben por cuánto tiempo. Y eso va cuando dices, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Otro ejemplo de la Biblia y del Viejo Testamento lo podemos ver en Job o Job. Cuando Satanás le dice a Dios, mira tu pueblo, mira cómo todos están pecados, mira cómo todos los tengo pecando, cómo todos los tengo sumisos a lo que yo deseo. Y Dios le dice, pero ¿has visto a mi hijo Job? Dice, pues claro que él no va a pecar. Él tiene todo, tiene riquezas, tiene familias, tiene bienes, tiene felicidad, tiene salud. Claro que él te va a adorar. Y el Señor le dice, ok, la prueba suprema es la tentación. Y eso es muy importante, y lo estaba diciendo ahorita el pastor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hermanos, los cristianos hemos sido regenerados. Se nos ha dado un nuevo corazón en el cual se nos debe complacer seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos debemos amar la ley de Dios. Deberíamos desearnos parecer al Padre, y la verdad es que deberíamos estar en perfecta armonía como Él. Como cristianos, hermanos, hemos aprendido a odiar el pecado, o por lo menos a identificarlo, ¿no? Porque el pecado nos tenía presos, estábamos condenados, y hoy podemos decir que detestamos el pecado y huimos de él. Y como estaba diciendo el pastor Alejandro, sabemos que la carne es muy, muy débil, y nos complacemos siempre de las cosas físicas, de las cosas materiales que este mundo trae, como decimos, las cosas mundanas. Por eso esta frase también no es más o menos importante que toda la oración del Padre Nuestro cuando decimos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Le pedimos a nuestro Padre que nos dé fuerza, que no nos deje caer en la tentación o actos pecaminosos de nuestros cuerpos o de nuestras mentes. Porque, hermanos, cuando caemos en la tentación, nos lleva a estar a la puerta del pecado. Y la verdad es de que faltará muy poco para que cualquiera pueda caer, muy poco. Y una vez que caemos, puede que no haya marcha atrás. Por ello, en esta oración le suplicamos al Señor que no nos deje llegar al punto de ser tentados. Le pedimos que no nos permita caer en tentación. Dice al final de la oración,
después de que termina el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino y la gloria para siempre. Hermanos, esta sería una de las partes más importantes porque tienen que recordar a quién le estamos hablando a la hora de orar, al momento de orar. Le estamos hablando a Dios. ¿Y quién le está hablando? Es decir, nosotros. Siempre debe ser con humildad. Y es un recordatorio al final, cuando terminamos de orar, ¿no? El reino de Dios no nos pertenece. No somos el rey, no es nuestro reino. La gloria no es de nosotros, hermanos. Pero al orar, vamos siempre a recordar a quién le estamos orando. Es decir, aquel que es absolutamente soberano, que es el Rey. Y sobre todas las cosas, hermanos, necesitamos reconocer que el Señor es el Dios de la gloria absoluta. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna opinión o pregunta, ya que llegamos al final. Hugo, gracias. Sí, te mencionabas ahorita, por ejemplo, lo del perdón, y creo que no escuché bien cómo lo dijiste, pero estaba checando que en el griego la traducción al español, bueno, es el término más bien, quiero decir, dice deja ir las deudas, o no es aquello que tenemos en deuda, sí, así como nosotros dejamos ir. Y pues ese es el reto para nosotros. ¿Cómo dejas ir aquello que te ofendió? Sí. ¿Dejas ir o lo retienes? O retenemos, dijo el otro, ¿no? Y el ejemplo, bueno, un ejemplo clásico bíblico, pues es el siervo que es perdonado en su deuda por su amo, y él no quiere perdonar al consiervo, y finalmente el amo le dice, pues como tú no perdonaste, pues yo tampoco te perdono, ¿no? Pero de inicio era ok, te perdono la deuda, y le dice, bueno, tú debiste haber hecho lo mismo. Entonces no estamos dejando ir aquello que nos ofende, aquella deuda que tenemos con alguien o que alguien tiene con nosotros. Sí. Y lo de no nos dejes caer en tentación, pues sí, la línea es muy delgada, ¿no? El versículo también dice, el que se sienta firme, mire de no caer, ¿no? Porque sí, la línea para caer o no caer sí es muy delgada. Sí, gracias, Hugo. Sí, la cuestión de perdonar es algo tan difícil, porque casi les puedo asegurar que nadie estamos listos para perdonar al instante, ¿no? Es algo tan difícil, y si la ofensa es muy grande, gracias, Claudia, si la ofensa es muy grande, la verdad es de que perdonar en el instante, ¿quién lo hace, no? Pero es lo que quiere que el Señor que hagamos. Gracias, Claudia. Hablando del perdón, algo bien importante, obviamente es difícil, pero es en obediencia a Dios, ¿no? Y creo que conforme comprendemos todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, es cuando podemos empezar a practicar el perdón más fácil. Pero a mí me gustaría hacer referencia a Mateo 5:23, donde dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces hace referencia a lo que comentaba al principio, la obediencia, porque aquí le está hablando al creyente, al que está en la iglesia, sí, que va a presentar la ofrenda. Entonces no es de que sientas perdonar o de si tú ofendiste o no, sino te está llamando a ti a la reconciliación. Y aparte en otro versículo, no me acuerdo cuál es, pues nos dice que somos embajadores de esta parte de la reconciliación. Y por último, nada más en el Padre Nuestro, que la mayoría aprendimos, porque la mayoría venimos de cuna católica, omitía el porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Terminaba en no nos dejes caer en tentación, amén. Y qué importante es recordarnos y reafirmar que el poder, el reino y la gloria es de Dios, nada más. De acuerdo. Entonces, eso sería mi participación. Gracias, Claudia. No, y es un gran ejemplo, porque si lo viéramos de esa manera, alguien me ofende y tengo que estar listo para perdonarlo. Si pudiéramos entender que al perdonar lo estamos haciendo porque el Señor lo está pidiendo,
perdónalo, ¿no? Y es un ejemplo, si a lo mejor no te está pidiendo que te caiga bien la persona, pero perdónalo. Es como un ejemplo que a veces pienso en la iglesia, en cualquier ministerio que pueda haber donde alguien se pueda quejar. Ay, es que no me gustó cómo se están haciendo las cosas. A veces me recuerdo, no estás, cualquiera que cosa que hagas en el ministerio y en el que estés, sientes que estás sirviendo a un hermano, recuerda que en realidad estás sirviendo al Señor. Punto. Es que sí estás sirviendo a los demás, pero el punto final es que estás sirviendo al Señor. Y si lo viéramos así, de esa manera, a la hora de perdonar, ¿por qué voy a perdonar a esta persona si me insultó? ¿O por qué tengo que calmarme y perdonarlo? Pero si lo viéramos a lo mejor en la manera de, lo estoy perdonando porque es lo que el Señor quiere que haga, no es personal, no me tiene que caer bien la persona, pero al final es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy difícil con lo que todos luchamos al momento de perdonar. Y es algo que el Señor nos perdona sin dudar, y así deberíamos hacerlo, ¿no? Paco, gracias. Sí. Gracias. Solamente un pequeño complemento acerca de esto del perdón. El hombre natural, el ser natural, el hombre natural no es capaz de perdonar, o no le es para nada fácil perdonar. Es necesario que por la gracia de Dios comprendamos que quien tiene la justicia y quien ejerce una justicia es el soberano, el que es puramente justo, sabio, recto, el que va a aplicar una justicia. Porque nosotros aplicamos una venganza o tenemos un rencor de acuerdo a nuestra justicia. Cuando comprendemos que quien ejerce la justicia soberana, la justicia universal, la justicia en todo el mundo, es aquel que nos ha perdonado a nosotros, que siendo nosotros enemigos de Él nos ha perdonado y hemos recibido esa gracia. De esa dimensión es su perdón. De esa dimensión entonces tenemos nosotros que imaginar un perdón que debemos aprender a practicar día con día. No nos va a llevar de inmediato a poder, como decía el hermano Hugo, la aplicación esta de soltar. Pero cuando comprendemos que la justicia no la aplicamos nosotros y que la referencia en el mundo no es nuestra justicia, sino la justicia del ser perfecto, aquel ser que nos ha creado, aquel que es absoluto en todo, esa justicia es la que nos hace reposar. Él va a hacer justicia, Él va a hacer venganza, dice en otras líneas, pero no va a ser nuestra justicia. Debemos entonces aprender a entender esto, ¿no? Estamos sujetos a esa soberanía y a ese perdón. Sí. Gracias, Paco. Gracias. Sí, adelante, Claudia. Paco, gracias, porque me acordé de algo ahorita con tu explicación. Cuando nos cuesta trabajo, esto lo digo por experiencia personal, cuando me estaba costando trabajo perdonar es porque yo estaba en el centro, no estaba en el centro Dios. Sí, de acuerdo. Muy buen punto. Gracias. Si no hay, aquí Pastor Alejandro, un último comentario. Gracias. Retomando lo que dijo Paco, el hombre natural no sabe perdonar. Al hombre natural le encanta el Antiguo Testamento cuando dice ojo por ojo y diente por diente. De hecho, en las películas que todas son con respecto a venganza, todas traen ese lema, ojo por ojo y diente por diente. El desquite de lo que le pasó, el desquite del abuso que tuvo, en fin, todo en el hombre natural se refiere a esto, a quedar tablas, aunque eso implique hacer muchas cosas y barbaridades. Y sin embargo, cuando tú eres llamado a Cristo, entiendes que el perdón únicamente se da por la sangre de Jesucristo puesta sobre ti, cosa que sería imposible con ningún mérito lograrlo. Y cuando llegas a conocer esto, el perdón, entonces tú te ves indigno de recibirlo, sin embargo la gracia de Dios fluye sobre ti y esa debe de fluir sobre los demás. De acuerdo. Gracias, Pastor. Bueno, si no hay ya más comentarios, hermanos, los invito a cerrar en oración.